licenciado José Mangani, soy coordinador de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de nuestro Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Cada mes de agosto nos reunimos para conmemorar el Día de la Psicóloga y el Psicólogo desaparecido por el terrorismo de Estado, recordando a nuestra querida colega Beatriz Perocio y a los más de 346 psicólogos, psicólogas y estudiantes de psicología que han corrido la misma suerte en todo nuestro país. Ella fue secuestrada el 8 de agosto de 1978. Al momento de su secuestro, ocupaba el cargo de presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la APBA, desde 1977, y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la FEPRA. Su fuerza, militancia y entrega se encuentran en el centro de la mitología de nuestra actividad colegial. Y ya que no hay memoria sin ideales y sin valores, hoy, a 47 años de aquel trágico suceso y a 40 años de la promulgación de nuestra ley de ejercicio profesional, nos propusimos indagar en la historia, no solamente con la intención de conocerla, sino también de comprenderla. Para ayudarnos en nuestro propósito, hoy contamos con la generosa presencia del licenciado Hugo Besetti, compañero o camarada, no sé, él podrá corregirme, y amigo de Beatriz. Yo obviamente en relación con, con Beatriz y con la vida de Beatriz, su trayectoria, en fin, tengo ahí obviamente la relación efectivamente de haber sido camarada y compañero, las dos cosas podríamos decir. Eh, por lo tanto, de tener respecto de ella una memoria mucho más personal y trabada con los afectos. Pero, bueno, como ha sido dicho, yo en estos 40 años he estado enseñando e investigando la historia de la psicología y particularmente de la psicología y psicoanálisis en Argentina. Entonces tengo también esa perspectiva que necesariamente me da el haber abordado esos años, ¿no? Y que de alguna forma eh, necesitan ser colocados, digamos, como marco para pensar la trayectoria de Beatriz Pero y sobre todo para poder ver qué es lo que hoy podemos pensar, recuperar y de alguna manera, digamos, pensar a partir de eso, ¿no? Es decir, necesariamente hay como un tema más general que tiene que ver con la psicología y la política en los años 70 y después, digamos, de los años 70 que se dividen en todo caso en los años del fervor y de la movilización y de la radicalización política, digamos, dominada por la idea de cambio y de la revolución, y los 70 de la dictadura, digamos. Estamos ahí en ese sentido abordando una época particularmente compleja y atravesada por todo tipo de conflictos y también de incertidumbres y de alguna forma de apuestas a lo que no se sabía muy bien cómo podía terminar. Y Beatriz debe ser colocada un poco en ese escenario, si ustedes quieren, porque, porque ella era una militante revolucionaria, y eso nunca lo disimuló y no creo que pueda ser disimulado, digamos, cuando se trata de evocar su vida y su memoria, ¿no? Militante de un partido de la izquierda revolucionaria. Y por otra parte, es por eso, digamos, es a partir de ese compromiso político que ella sufre el secuestro, la desaparición, la muerte, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, efectivamente, hay una memoria y todo un reconocimiento necesario de su tarea en la organización, digamos, de las de la comunidad de los psicólogos, de la comunidad profesional, ¿no? Es decir, hay una dirigente gremial profesional en un periodo que eso era apenas empezada, o sea que uno podría decir que ella cumplió un rol realmente, uno podría decir fundacional y al mismo tiempo de consolidación y de afirmación
de algo que seguramente había empezado antes, pero que estaba allí todavía en proceso de conformación. Y en ese sentido, bueno, ha sido fundamental su papel, ya no solamente en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, sino en la fundación misma de la FEPRA, a la que yo quiero después referirme brevemente, ¿no? Y bueno, entonces hay estos dos perfiles, incluso estas dos memorias, no siempre se combinan bien, porque hay quienes la recuerdan un poco con la figura que es casi un cliché, o por lo menos que se repite en muchos casos, ¿no? Una especie de figura más o menos eh, preformada de los militantes revolucionarios desaparecidos y que cayeron en la represión brutal y clandestina de la dictadura. Y ahí está la otra memoria, quizás más asociada a su rol institucional, gremial, profesional, ¿no? Yo me veo un poco en la necesidad de decir algo sobre las dos cosas, pero al mismo tiempo quiero señalarles que hay ahí algo que no es fácil, digamos, combinar, ¿no? Y que como en toda biografía siempre hay una zona abierta un poco a la incertidumbre, a la especulación, si ustedes quieren, a la conjetura, ¿no? Sobre todo si se trata de ver lo que yo planteaba antes. Bueno, ¿qué significa hoy esa memoria? ¿Qué nos dice hoy esa memoria respecto de las cuestiones que siguen a la orden del día? En el orden profesional de los psicólogos, pero también en el orden político, que necesariamente pone en juego cierta idea de la sociedad, cierta idea de proyectos, cierta idea de valores y de lo que uno quiere, digamos, para una comunidad política y para una comunidad moral, digamos. Entonces, yo diría, yo me quiero referirme sobre todo al campo de la psicología, pero en todo caso quiero decir algo sobre lo otro, ¿no? ¿En qué sentido no le cabe del todo lo que podría ser el molde de la figura, un poco abstracta, si ustedes quieren, o por lo menos construida, del militante revolucionario de los 70? Hay como una especie de estereotipo, casi yo diría un estereotipo, y esto no significa ningún tipo de recalificación, porque más bien implica nuestra propia dificultad para hacernos cargo de la singularidad que estaba en juego en cada una de esas vidas que se pusieron allí, digamos, que se comprometieron allí con una lucha que en muchos casos, o en los casos de los que estamos hablando aquí, que son de los desaparecidos, les costó la vida, ¿no? Primero, lo primero que diría, no alcanza con la explicación por el marco, porque hay una suerte de explicación, no solo de los psicólogos, sino una generación, la generación de los 70, ¿no? ¿Y el marco cuál era? Bueno, la politización, la radicalización, el impacto de la Revolución Cubana, la idea de la liberación, de alguna manera la justificación o cierta legitimidad de la lucha armada, en fin, como si eso explicara, y eso en realidad, sí, efectivamente ese marco está, pero dentro de ese marco, vuelvo a insistir, ha habido trayectorias y vidas que deben ser recuperadas y pensadas a partir de condiciones particulares, ¿no? Algo que por otra parte no debería, digamos, prenderme mucho aquí si hablamos en un público de psicólogos, ¿no? Si cada vida es un itinerario, ¿no? y un recorrido único. Entonces, esto en primer lugar. Y por supuesto no digo que no sirva, obviamente, yo he escrito mucho sobre eso, ¿no? Yo he escrito mucho sobre una historia de la violencia revolucionaria, de la experiencia revolucionaria, de las organizaciones, pensadas sobre todo, si ustedes quieren, desde arriba, ¿no? Desde las proclamas, desde los programas, de las organizaciones, desde los liderazgos, ¿no? Uno podría, no me interesa hacerlo, bueno, uno podría decir, y mucho, sobre qué tipo de organización revolucionaria era esa en la que Beatriz estaba, vos también en un momento, incluidos como militante. Pero yo digo, de allí no se deduce, no es que uno puede partir de la organización para entonces encontrar allí la clave que
que explica una vida, ¿no? En eso quiero insistir. Entonces, eh, y por otra parte, y acá empiezo a decir algo sobre ella, ¿no? ¿Qué clase de militante era? ¿No? Acá empiezo algo más testimonial, si ustedes quieren, ¿no? Era bastante atípica. En principio, ella seguía siendo católica. Tenía una especie de catolicismo, si ustedes quieren, de vida, ¿no? Incluso más de una vez, digamos, aparecía una especie de aspecto casi misional, digamos. O sea, que no era el catolicismo de las apariencias, de la vida pública, digamos, de la exhibición o de la jerarquía o lo que fuera, pero seguía siendo católica, no dejaba de llevar su crucifijo en una organización marxista-leninista, ¿no? Lo cual no dejaba de crear algún tipo de dificultad o de bromas o lo que fuera. Es cierto que la organización era bastante, hay que decirlo, en relación con otras con las que yo he conocido, bastante abierta, bastante más, digamos así, tolerante con la diferencia, ¿no? Digo algo entre paréntesis, es una organización maoísta. Para los que son más jóvenes y quizás no tienen ni idea, bueno, el maoísmo en esos años impulsaba en China, y esto tuvo su impacto en todo Occidente, lo que se llamó la Revolución Cultural. Y la Revolución Cultural, que en China significó un movimiento terrible y brutal por el cual el propio líder, digamos, revolucionario, que es Mao Zedong, lo utilizó como manera de limpiar a aquellos que consideraban sus rivales, y que derivó en masacres, movilizaciones, es decir, realmente una empresa llena de crímenes. De cualquier manera, en su impacto en Occidente, y esto yo lo he visto también en Francia, en fin, en otros países, pero particularmente en Argentina, tuvo un efecto de renovación de la cultura comunista y de la cultura marxista en general. ¿Por qué? Porque venía a permitir una confrontación y una crítica profunda a lo que era la tradición del marxismo soviético, digamos, es decir, las viejas estructuras cerradas, dogmáticas, en fin, de lo que había sido el comunismo en la Argentina construido desde los años 20 o desde los años 30, ¿no? Y por otra parte, el maoísmo tenía una consigna, que era que se abran 100 flores, ¿no? Que, digamos, Mao era un poeta que hablaba con imágenes. Que se abran 100 flores, en China significó, en realidad, la justificación de poder aplastar cualquier ciencia y oposición. Pero aquí llamaba un poco a la idea de que podía ser aceptada la innovación y la creatividad y cierto nivel de, digamos así, de autonomía en aquellos militantes que trabajaban en distintos sectores, sobre todo en el terreno de la cultura, ¿no? Quiero decir esto para poner también un marco respecto de algo que no voy a tratar, pero que tiene que ver que las organizaciones marxistas, leninistas, revolucionarias, no eran todas iguales, y tenían distintas procedencias, distintas genealogías, distintos legados, y en este caso realmente la organización le permitió, y de hecho Beatriz no respondía demasiado, ni Beatriz ni yo, ni los que trabajamos en el área, digamos así, en el frente, por así decir, de la salud mental y de la psicología, de dar cuenta a una dirección disciplinada que nos exigía, digamos, y nos controlaba acerca de lo que estábamos haciendo. Pero vuelvo a lo primero. Entonces, era típica en el sentido de mostrarse, no disimular su catolicismo en una organización doctrinariamente atea, digamos, y marxista-leninista, ¿no? En segundo lugar, ella no tenía demasiado la forma y su liderazgo, en todo caso, de un liderazgo ideológico, ¿no? Yo no sé si ella tenía una
formación realmente, digamos, detenida, sistemática en la doctrina del marxismo, cosa que algunos de nosotros, yo particularmente, sí tenía, ¿no? Quiero decir, y no le interesaba. Y eso que podría parecer un déficit de cierto punto de vista, en realidad era en su tarea gremial era una ventaja, porque eso le permitía ser menos dogmática, ¿no? Yo creo que era la menos dogmática de todos nosotros, que le permitía conectarse y sintonizar y hablar, y además es de lo que le gustaba, ¿no? Ella, como nadie, era en el grupo de los que trabajábamos en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, quienes recorría hospitales. Le interesaba hablar con los psicólogos, le interesaba ver el lugar de trabajo, y particularmente tenía una intención muy nítida y muy clara de que el lugar de los psicólogos debía ser particularmente el lugar o del hospital público o del espacio público, ¿no? Y, y en ese sentido eso le favorecía, insisto, además de que la organización lo permitía, una tarea realmente autónoma. Digo entonces, para no pensar en una relación directa, ¿no?, entre su condición de militante revolucionaria, miembro de un partido, y su tarea gremial. En realidad, ahí no digo que no tenía nada que ver, pero en todo caso había ahí una relación que no se derivaba, no era simplemente la aplicación de aquello que venía de una línea, digamos, de la organización, ¿no? Y por supuesto, en esa tarea gremial tuvo no sé, quiero recordar algunos datos simplemente informativos para ubicarlos, sobre todo respecto de los más jóvenes. Nosotros teníamos una agrupación que alcanza la presidencia, digamos, la dirección de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en el año 1975, en que Jorge Sevilla es elegido presidente y Beatriz Perocio secretaria gremial. Quiero decir, no es que nosotros éramos tan brillantes que en pocos años, digamos, conseguimos la dirección de la asociación, ¿no? En realidad, más allá de nuestras propias capacidades, estaba el hecho de que una asociación que había sido, en general, dirigida por sectores afines al peronismo, y sobre todo al peronismo de izquierda, digamos así, obviamente ya 75, AAA, etcétera, aparecía en un momento de cierta desbandada o de cierta disminución de la capacidad de acción de esos sectores, y por lo tanto había ahí un espacio más favorable para la acción de otros grupos. Quiero concluir esto para no... porque en realidad nosotros empezamos a actuar muy pocos años antes. Todo nuestro grupo venía de la Universidad de El Salvador, eran graduados en psicología de la Universidad de El Salvador. El caso de Jorge Sevilla, de Beatriz, de Alfredo Smith, ¿no? Y el ingreso a la Asociación de Psicólogos estuvo vedado durante unos cuantos años, porque la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires tenía en sus estatutos la exigencia de que solo podían ser miembros de la asociación los egresados de la universidad pública, ¿no? Eso cambió, eso también quiero decir, hay que colocarlo en el marco de los cambios. Digamos, eso venía del momento de la discusión entre la laica y la libre, digamos así. Pero el final de los 60, digamos, ya hacia el 69, 70, digamos, la discusión era otra, y efectivamente el mundo de lo que antes aparecía sobre todo en el marco de la cultura y de las organizaciones católicas, cristianas en general, también sufría su propia radicalización. Por lo tanto, ahí no había tanto una contradicción que justificara la exclusión de quienes venían de universidades privadas, porque además, después de la intervención en la Universidad de Buenos Aires en el 66,
la Universidad de El Salvador había sido un espacio bastante, digamos, solidario con lo que pasaba en la Universidad de Buenos Aires y particularmente en ese momento en la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero decir esto para poner un marco, ¿no? Porque si no se entiende muy bien, bueno, cómo un grupo proveniente de una universidad de los jesuitas, digamos, termina conduciendo una asociación de psicólogos que en sus orígenes había sido fundada, obviamente, por los graduados de la Universidad Pública de Buenos Aires. Entonces, ella comienza ahí su tarea como secretaria gremial y empieza ahí a mostrar su propia autonomía y sus propias ideas, ¿no? Y a desarrollarla particularmente en eso que creo lo que le gustaba más, ¿no? De la recorrida de los lugares públicos, ¿no? Y por otra parte tenía que ver con su propio trabajo como psicóloga, ¿no? Ella tenía como todo un consultorio, pero en realidad lo que le interesaba más era lo que podríamos llamar una psicología orientada a lo público, ¿no? Psicología institucional, psicología educacional, ¿no? Ella en esos años iba a una localidad de la provincia de Buenos Aires, eso no sé si ustedes lo saben, o alguno quizá puede haber tenido conocimiento o incluso de experiencia, que es Ascensión, es una pequeña localidad de la provincia, no sé muy bien dónde está ubicada, y donde ella viajaba y a un colegio católico, ¿no? Y ella trabajaba allí como psicóloga institucional y trabajaba también en algún tipo de tarea de psicología educacional. Y hace unos años, no sé exactamente, yo lo tengo por acá anotado, el 24 de marzo del 2018, una resolución, o sea, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, del Consejo Deliberante o de Gobierno de la localidad de Ascensión, decidió designar una de las calles de esa localidad con el nombre de Beatriz Perocio, ¿no? Que quizás hay también en la ciudad de Buenos Aires un centro de salud mental que lleva el nombre de Beatriz, pero en todo caso, en la provincia de Buenos Aires hay una calle, en una localidad que es Ascensión, que lleva el nombre de ella y que la recuerda. Quiero decir, ella tenía también esa orientación que de alguna manera la llevaba también a pensar la actividad gremial, particularmente orientada a aquellos que también habían formado parte de lo que fue la psicología desde los 60, que eran las ideas, bueno, que venían de Pillon Riviero, de Blecher, la psicohigiene, digamos, la psicología asociada al trabajo en las instituciones, etc., ¿no? Y eso se puede ver también ya en el momento, en la gestión siguiente, digamos, la primera gestión, las gestiones en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires duraban 2 años, por lo tanto 75, 77, digamos, o 75, 76 fue la gestión bajo la presidencia de Jorge Sevilla, 76, 78 es la gestión siguiente en donde ella ya es designada presidenta, yo soy vicepresidente de la asociación. Y es en ese periodo en el que se produce la brutal el secuestro y la desaparición. Algo de lo que ella pensaba sobre la psicología y su proyección pública están en las editoriales que escribía en la Gaceta, ¿no? La Gaceta era la publicación periódica, la asociación tenía, por un lado, una revista más teórica, yo trabajaba más en la revista, debo decir, que era la Revista Argentina de Psicología, y tenía una Gaceta que era como el boletín más de las actividades gremiales, etc. Ella escribía mucho en ella, y ahí mostraba yo tengo acá enamorada algunos de los temas sobre los que interesaba, ¿no? El sistema sanitario en salud mental, la situación de los hospitales públicos, la psicología pública, digamos, las condiciones de trabajo de los psicólogos, la legalidad de la profesión, es decir, el tema de la ley. Con lo cual uno puede decir que en los años 77, 76, 77, estaba anticipando muchos de los temas que después los psicólogos van a conseguir una década después. La ley de ejercicio, las incumbencias en
en el campo de la formación universitaria, etcétera, ¿no? Y sobre todo la idea de una ley nacional, digamos, ¿no? De una ley que legisle y regule, digamos, la actividad de la profesión a nivel nacional, ¿no? Y por supuesto ella cumple entonces hay un papel fundamental en la creación de la FEPRA, ¿no? En 1977, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y que, como ustedes saben, fue su primera presidenta, ¿no? Y ahí yo quiero detenerme en algo que en su momento fue objeto de mucha discusión. Había una asociación, no sé si lo saben, quizás los que han trabajado un poco más o los que tienen más años lo saben. Existía una organización nacional, un embrión de organización nacional de los psicólogos previa, que era la COPRA, la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, que se había creado en el 71. Es decir, en un momento 71, digamos, marcado mucho más por la ideologización, la politización, es decir, una organización mucho más organizada desde, si ustedes quieren, las direcciones ideológicas, no necesariamente partidarias, pero quiero decir, mucho más desde las orientaciones ideológicas que definían, en todo caso, una organización gremial política, ¿no? Por supuesto, 71, 73, en fin, esa entidad había dejado prácticamente de funcionar. Quizás alguien debería investigar más. Y debo decir, sobre esto, yo que soy investigador y historiador, sobre esto hay más testimonio que investigación, ¿no? Quizás hay una excepción que tengo que mencionar porque a mí me sirvió alguno de sus trabajos. María Laura Musarquel, si alguno quiere después le puedo mandar bien las referencias, que es alguien que forma parte de la cátedra de Historia de la Psicología de la UBA, trabajó aunque no llegó a publicar, pero por lo menos tiene algunos borradores sobre Beatriz Perocio y sobre la psicología y sobre todo las mujeres, porque tu interés era más bien sobre las mujeres, psicología, psicoanálisis en esos años. Ahí hay alguna investigación, pero después no hay mucho más, ¿no? Pero entonces, vuelvo al tema. Entonces, la COPRA existía, la COPRA de hecho había dejado casi de funcionar, y quedaba obviamente marcado con esa, en todo caso, impregnación fuertemente ideológica como una organización de izquierda y de izquierda más radical, ¿no? Entonces, en el 76, 77 se vuelve a intentar la reorganización o por lo menos digamos a volver a intentar nuclear algún tipo de organización nacional de los psicólogos, y ahí hay una discusión. Bueno, hay que volver a resucitar la COPRA, digamos, con todo el peso que esto tenía, ¿no? O fundar una nueva, ¿no? Esto llevó a una discusión, ¿no? Porque claro, en 1977 había otra idea de la construcción de una organización nacional de los psicólogos, que no era tanto la que podía provenir desde una dirección ideológica, sino más de lo que empezaba a surgir, si ustedes quieren, más desde abajo, más horizontalmente, de distintos grupos y núcleos que por supuesto no habían perdido la memoria de lo que habían sido los años anteriores, pero que se daban cuenta de que había algo que debía construirse desde la práctica misma de los psicólogos. Y por otra parte, en un momento, hay que decirlo, que claro, estábamos en una dictadura, por lo tanto ya el solo hecho de reunirnos, el solo hecho de agruparnos, el solo hecho de constituir un espacio de comunicación profesional pasaba a ser un gesto de resistencia, justamente frente a el impacto más bien desmovilizador y represivo que imponía la dictadura, ¿no? Entonces, tuvimos discusiones en ese momento. Ahí es donde Beatriz mostraba su lado más
yo diría pragmático, pero en un buen sentido, en el sentido de lo que y al mismo tiempo ajustado a lo que en ese momento era necesario. Y yo creo que ella tenía razón, y efectivamente no debería ser, digamos, olvidado o dejado de lado ese origen de la FEPRA, que suponía en ese momento, digamos, en condiciones de resistencia, una organización que dejaba de lado mucho de lo que podrían ser en su momento los lineamientos más ideológicos para pensar desde el punto de vista de fines más estrictamente gremiales y profesionales. Eh, para mostrarlo el contraste con otra idea de la práctica de la agremiación profesional. La Federación Argentina de Psiquiatras existía desde los años 50. La Federación Argentina de Psiquiatras era una típica organización gremial profesional dirigida por figuras que provenían del campo político, particularmente desde los años 50 por núcleos del Partido Comunista. Y después, por supuesto, que siguió el proceso de radicalización propio también de ese sector. Además, allí también participaban los psicoanalistas, por lo menos desde avanzados los 60. La FEPRA desapareció, ¿no? Y no pudo reconstituirse. Perdón, la FAP. La FAP, de hecho, apegada más bien a la continuidad de eso que había sido fundado de esa manera y que había funcionado de esa manera, mucho más superestructural, si ustedes quieren, de hecho desapareció. Y en realidad terminó siendo reemplazada por otra asociación, la Asociación de Psiquiatras, que se creó obviamente después del 83. Quiero decir, mientras la FEPRA, como sea, mantuvo durante los años de la dictadura algún tipo de organización que permitía a los psicólogos realizar sus actividades, incluyendo los congresos nacionales de psicología que se realizaron en esos años, aún bajo la dictadura, los psiquiatras carecieron de una organización gremial profesional hasta después del fin de la dictadura y los comienzos de la democracia. Quiero decir, estas eran, por supuesto, las decisiones que había que tomar en ese momento y en donde ella en eso era muy decidida, podía ser muy dura en la defensa de sus convicciones, pero al mismo tiempo muy ajustada a aquello que consideraba que debía ser conveniente en cada momento, ¿no? Más aún, la FEPRA era la Federación Argentina de Psicólogos, pero hay un momento, también en esos años, y eso fue motivo también de otras discusiones, en que se plantea la conveniencia, digamos, justamente en el terreno de conseguir armar redes profesionales que defendieran mejor los intereses de los profesionales universitarios, integrarse a la Confederación General de Profesionales. Entiendo que todavía la CEPRA forma parte de la Confederación General de Profesionales, ¿no? Ahora, la Confederación General de Profesionales, insisto, no sé si lo saben, que reunía abogados, los gremios más importantes, abogados, escribanos, médicos, en fin, con una relación muy directa con la política, ¿no? Lo menos que podría decir era que era complaciente, para no decir más, con la dictadura, ¿no? Para poner un ejemplo, yo recuerdo que en esos años, en una de las reuniones nacionales de la Confederación General de Profesionales, el almirante Macera fue invitado a dar una conferencia, ¿no? Yo que debo decir que era, digamos, formaba parte de un ala, si ustedes quieren, más izquierdista o más radicalizada, obviamente no tenía ningún interés y más bien reprochaba ese camino, digamos, y al mismo tiempo después llegué a entender que la propia existencia de la FEPRA, la propia existencia y afianzamiento de esa organización gremial profesional justificaba o en todo caso hacía entendible, en fin, que ese era
que la lógica de la organización gremial profesional suponía, en todo caso, extenderse a lo que las organizaciones eran en su estado representativo, porque esas organizaciones eran representativos de su base, no eran lo mismo que una dictadura impuesta, ¿no? Eran, digamos, dirigencias gremiales que de alguna manera eran elegidas por sus bases, ¿no? Por lo tanto, ¿qué era el camino? Yo no sé si era el único, probablemente siempre es difícil, digamos, ex post facto decir qué es lo que podía haber hecho, se podía haber hecho otra cosa distinta. Pero me parece que era el camino viable, era un camino viable y justificable para los psicólogos en ese momento. Quiero decir, y con esto quiero mostrar entonces las complejidades, digamos, de una vida, ¿no? En este caso de Beatriz, ¿no? De una trayectoria, ¿no? Sin duda, las organizaciones de psicólogos le deben mucho, ¿no? Merece ser recordado en ese papel institucional al fundador. Creo que se justifica entonces que su nombre sea recordado en relación con lo que significó el afianzamiento, la consolidación de las organizaciones profesionales. Pero yo quiero terminar recordarla en su calidad humana y sobre todo moral, ¿no? Porque por un lado ella ponía todo en lo que hacía, era entusiasta, digamos, decidida, persistente, firme, y como decía antes, incluso dura en la defensa de sus convicciones, pero al mismo tiempo nunca dejó de tener, incluso en esa idea, digamos, si ustedes quieren, táctica o por lo menos aplicada a lo que las condiciones permitían y exigían, nunca dejó de tener una idea política de lo que estaba detrás, de lo que estaba construyendo. No quiero, en ese sentido, cuando decía antes, decisiones pragmáticas, pensar en nada parecido a un pragmatismo y un oportunismo, digamos. Era un momento en que la resistencia a la dictadura pasaba fundamentalmente por mantener las organizaciones y tratar de mantener su vida interna, digamos así. Sobre todo cuando para ella esas organizaciones tenían, y en eso era particularmente insistente, digamos, tenían que tener una vida que surgiera de la práctica misma y de la participación misma de las bases, ¿no? Pero entonces yo quiero recordarlo y ese sentido profundamente político es lo que se traslucía, digamos, en esa vocación por lo público, por la defensa de los derechos, por una cierta idea de sociedad, ¿no? Que se traslucía en su modo de pensar la organización de grupos y de comunidades, sostenido entonces en una idea, si ustedes quieren, una idea de solidaridad, o para usar un viejo término, digamos, de fraternidad, ¿no? O de solidaridad, ¿no? Que en ese tiempo, en todo caso, en los años 70, encontraba o podía encontrar en todo caso un espacio posible de realización en el marco de los discursos y de las organizaciones de la izquierda revolucionaria. Y yo quiero terminar con esto. Ustedes lo saben, la democracia como valor, como sistema, no era un tema particularmente relevante ni importante para la izquierda de los 70. Y eso obviamente ha cambiado en la recuperación de la democracia desde 1983. Ahora, enfrentado un poco a este testimonio, que un poco ustedes me han provocado al invitarme, digamos, yo creo que de todos nosotros, Beatriz era la que estaba mejor formada para admitir y para afrontar los desafíos que se abrían con la nueva etapa democrática. Y creo que algo de eso espero que se pueda haber traslucido, transmitido en las cosas que dije, en el sentido de que ella era la que más que nadie estaba abierta al pluralismo, a la participación, a la aceptación de las diferencias, digamos, que podía ser muy firme en sus convicciones, pero al mismo tiempo
capaz de escuchar y de recibir, digamos, lo que otros tenían para decirle, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Quisiera darle las gracias también por estar a Graciela Perocio, la hermana de Beatriz. Ahí Pero lo estás. que te quería decir es que está también presente mi hijo, Lucas King, el sobrino de Beatriz. Está conectado también. Ah, ¿cómo está? ¿Qué tal, Graciela? Qué gusto verte tanto ¿Qué tiempo. tal, Gus? Lo muchísimo gusto, Hugo, por supuesto. Me gusta mucho además que hayas recuperado ciertas cosas de Beatriz que nunca se dicen, porque para ella su identidad, por un lado, eh, con cierta forma de decir religioso, que sería muy largo de explicar lo que era para ella, siempre me decía, al fin y al cabo yo siempre soy sapo de otro pozo, en un lado por una cosa y en el otro por la otra, ¿no? Y una vez inclusive me dijo una frase que me quedó resonando, y si para mí no lo entienden, para mí la dialéctica es Dios, yo lo veo así. Y me pareció una buena síntesis de cómo ella lo vivía, ¿no? Sí. Ahora, tampoco intentaba convencernos, ¿eh? No, Eso, jamás, absolutamente, ¿no? Quiero decir, jamás. tampoco su religiosidad tenía nada que ver con algo así como, digamos, una suerte de necesidad de adoctrinar, ¿no? O de convertir No, a no. nosotros, ¿no? Pero es Podía interesante tolerar esa. perfectamente la convivencia con quienes teníamos una otra visión. Por eso yo digo que de todos nosotros era la que estaba mejor preparada para la democracia. Y es un vacío irreparable y realmente irrecuperable que no haya quedado con nosotros viviendo lo que fue después la experiencia que se abrió después del 83, ¿no? Es que yo creo que era una mujer muy inteligente como para ponerse a convencer. Ella había comprendido muy bien desde el lugar de la psicología que el convencer no sirve, el otro tiene que ir llegando por su propia pregunta y por sus propios cuestionamientos. Y lo que tenía ella, además, digamos que la llevaba a esta amplitud, no era simplemente por convivir, ella tenía una enorme curiosidad de buscar. Entonces, por ejemplo, vos sabés que una de las cosas que le interesaban, que no le quedaba tiempo, pero que le interesaban, era toda la parte de psicología deportiva, por su mismo Así es. fanatismo con el fútbol y con el tenis. Y bueno, y esto lo llevó a muchas cosas de la psicología de Reich y a trabajos corporales, porque ella quería sumar esto, pero no lo hacía desde un lugar de política, de decir, sumemos por juntar votos. No, era totalmente auténtica en su búsqueda de distintas cosas que quería integrar. Y lo mismo cuando vos dijiste lo artístico, a veces cuando tenía esa necesidad de dibujar, de crear, era una personalidad muy compleja y muy completa, que es difícil que se dé. Entonces, es comprensible lo que vos decís como la más formada, porque no era solamente por formación intelectual, sino porque había vocaciones de ella que no se dan. Es decir, el gusto de ella por el juego, por el deporte, por el juego, hablo del juego físico, no el juego digamos, del casino, que no le interesaba para nada. Es una cosa que era de ella desde chica. Entonces, esas cosas no se pueden fabricar, no tienen que ver con la voluntad, no es que uno proponga que hay que formar un líder así. Beatriz era así y nunca quiso convencer a nadie en ese sentido. Es decir, su amplitud venía de su forma de ser consigo misma. Ella abrevaba en cuanta fuente se le diera la gana y en esto era muy libre. En esto también, por eso que también a veces dentro de los círculos marxistas era resistida, porque a ella no le importaba. Dice, bueno, yo después veo para qué me sirve estudiar esto, pero por de pronto lo estudio, por de pronto escucho. Yo decía, no era una apertura intelectual, era vital, era una apertura vital y una curiosidad
que la recuerdo de chiquita, ¿no? Que siempre fue así, siempre fue así. Gracias, Graciela. La verdad, muy emocionante lo que contás. Te agradezco mucho tu testimonio. ¿Sí? Marta, un gusto verte después de tantos años. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Este, gracias por tus recuerdos. Simplemente un recuerdo mío. Yo era estudiante de psicología, pero era dirigente de Vanguardia Comunista, que así se llamaba la organización maoísta de izquierda revolucionaria a la que pertenecía Beatriz, y yo era más dirigente que ella en ese caso, digamos, así que estaba bastante más comprometida mi marido y yo. Bueno, y lo que yo voy a hacer es un breve recuerdo personal de Beatriz, porque me acerqué a la asociación en el año 78 recién y todavía no había rendido mis últimas materias. Sin embargo, había reuniones de psicólogos. Yo ahí me enteré que los psicólogos éramos auxiliares de psiquiatría, digamos, todavía estaba en babia respecto de cómo era la cosa profesional de los psicólogos. Pero gracias a Betty y todo el grupo que se llamaba Corriente de Unidad y Fortalecimiento, ¿sí? Ujú. ¿Ok? CUF, era la CUF. Claro. Que esto de un ejemplar se los voy a dar, ¿sí? A los colegas del Colegio de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y pasó que en julio lo secuestran a mi marido, que también éramos dirigentes de Vanguardia, ¿no? Y entonces yo, bueno, me escondo ahí. Pero justo ese fin de semana, yo le había prometido a Betty que le hacía un facsímil que le iba a mostrar. Porque bueno, yo era responsable de ediciones de venta del periódico del grupo político. Y entonces sabía y tenía todas las herramientas para hacer un mimeografiado, porque en esa época se mimeografiaban las cosas, ¿sí? Bueno, y entonces la llamo a Beatriz y le digo, mira, Betty, pasó esto, yo tengo listo el mimeografiado, pero yo me escondo, ya ahora no voy a estar pública para nada. Bueno, dice, entonces nos encontramos. Y nos encontramos el lunes 21 20 bueno, en julio todavía, un lunes en la esquina de la agencia de publicidad en la que ella trabajaba, que se llamaba Lautrec. Los tres. Y ahí nos abrazamos, le doy el facsímil mimeografiado, este, y yo me despedía de ella porque la que iba a ir secuestrada era yo. Tenía la horrible sensación de que caía en la volteada, ¿verdad? Y entonces lloramos las dos, nos abrazamos en esa esquina de ahí del centro de la ciudad, chau, chau. Y resulta que al final, pobre, la que desapareció fue ella, ¿no? Realmente, en esos pocos meses que yo la conocí a ella, me comparto el entusiasmo de los que hablaron de la hermana, de Beatriz, de Hugo, del carácter y de la empatía que tenía Beatriz, ¿no? Yo a partir de ahí realmente, y con la corriente de unidad de fortalecimiento, estuve muchísimos años en la asociación, dirigiendo y siguiendo el editorial que ella había sacado ese año en la Gaceta Psicológica sobre la profesión de psicólogo. Les comento que de todos modos se discutía si éramos profesionales o éramos agentes de salud o qué. En esa época ni nosotros, creo, había un consenso general de qué éramos, ¿verdad? Por más que se había creado la Asociación de Psicólogos y todo lo demás. Ahora, en esa discusión, bueno, la corriente de unidad de fortalecimiento planteó que éramos profesionales, ¿no?
Y en eso se clavó y quedó como fundamento de todo lo que vino después. Conseguimos las incumbencias aún en épocas de dictadura. Y bueno, y la ley del ejercicio profesional, estaba en ese momento Sergio Rousseau, de presidente, pero la CUF estaba al mango ahí, ¿no? Ahora no estamos más, quedamos muy pocos porque además somos bastante mayores y hay algunos colegas que se han ido falleciendo, ¿verdad? Para mi dolor. Este, así que bueno, ya otra vez, si quieren, el año que viene o en alguna oportunidad, tengo más recuerdos de Betty. Mi marido desapareció junto con ella en el Vesubio, en el campo clandestino de detención y captura Vesubio. Hicimos 3 juicios, de los cuales salieron con cadena perpetua los responsables indirectos y directos del Vesubio de la época del 78, ¿sí? Este, así que, bueno, realmente eso me pareció un altar para todos los que sufrieron la tortura. Este, y bueno, participé dando testimonio en todos esos juicios, ¿sí? Bueno, chicos, Beatriz, es un recuerdo imborrable, para mí. Pero me gustaría rescatar esto de que bueno, a partir de la desaparición de Perocio, bueno, cómo los compañeros y los colegas de alguna manera la buscaron, se comprometieron, y bueno, ese lazo entre los profesionales, entre los que estamos en esto, me gustaría rescatarlo, porque bueno, ese coraje me parece que hoy en día es necesario rescatarlo. Osvaldo Abeluto lo cuenta en el libro, ¿no? Efectivamente, nuestra idea, y eso iba un poco en línea con lo que veníamos haciendo, ¿no? Es decir, era aferrarnos a la actividad de lo que sería una entidad gremial, que por lo tanto no teníamos por qué escondernos, ¿no? Por supuesto, eh, eso era la actividad, en todo caso, pública, ¿no? Yo esa misma noche que desapareció Beatriz, con mi familia me fui de mi casa y dormía en otro lado, por lo menos a la noche podía estar tranquilo. Pero en lo demás, la actividad pública se mantuvo y efectivamente tuvimos asambleas, reuniones, eh, con, nos dirigimos a las autoridades, a los comandantes de las 3 fuerzas, al jefe de la Policía Federal, algunos tuvimos entrevistas, y de todos ellos, el único que nos recibió en persona fue Macera, ¿no? Eso creo que lo cuenta un poco Abeluto también, efectivamente, lo cual confirmaba que la Armada no había sido, porque además él nos dijo, no, mire, esto de la policía la maneja Videla. Obviamente era el tiempo, no sé si ustedes saben que Macera ya estaba lanzado a su propio proyecto político y creía que él podía ser una especie de eh, líder de un nuevo movimiento, quería ser una especie de Perón que venía también de la fuerza militar a encarnar algo así como un movimiento popular o lo que fuera. Y hay que decir también, ¿no? No faltaron algunos peronistas que se sumaron a ese proyecto. Pero bueno, eh, eh, yo no, bueno, evidentemente eso no sirvió para que Beatriz apareciera. Sí aparecieron otros, que también quiero recordarlo. Alfredo Smith, que era miembro de la comisión directiva y también psicólogo, eh, graduado de El Salvador, y su mujer Celia Criado, fueron secuestrados unos días después que Beatriz, pero ellos después aparecieron, ¿no? Así que también quiero recordarlo. Bueno, Alfredo, yo me enteré hace muy poco que falleció no hace mucho, ¿no? Y él llegó a ser presidente de la Asociación de Psicólogos hace unos años. Me-
y es quien ha dejado también testimonio de lo que fue. Son los testimonios más difíciles de recuperar, incluso de escuchar, que son los testimonios de quienes estuvieron con ella en el Vesubio, ¿no? Yo en general me cuesta mucho tomar contacto con esa historia y con eso que allí sucedió. Además de que los testimonios no son de todo coincidentes, en fin. Es muy difícil reconstruir esa vida en ese lugar imposible, digamos, inhumano, en fin. En esa época, los psicólogos no iban al Ministerio de Salud a matricularse, salvo que tuvieron la obligación porque estaban trabajando Claro, en el sector público. Entonces, la matrícula nacional del Ministerio de Salud era 4.000 y pico de psicólogos y la cantidad de socios de la Asociación de Buenos Aires era 4.000. Así que te puedo asegurar que a partir de Betty, no recuerdo bien cómo, pero la asociación tomó la decisión de que nos matriculáramos todos para sacar a la luz, porque allá íbamos, ¿no? Por la ley de ejercicio profesional. claro. Entonces, ahí se tomó la decisión de que todos nos matriculásemos. Hace 2 años participé junto con mi hijo y con las chicas de la agrupación de Beatriz Perocio de La Plata en el acto en el que se colocaron estas baldositas. Una se colocó en el CESAC de Beatriz Perocio y la colocamos junto con Nora Cortiñas. Y después me trajeron una a mi casa. Yo me he comprometido que cada vez que yo haga un Zoom la voy a mostrar, porque bueno, es un recuerdo de las madres, de Nora Cortiñas, que adoraba a Beatriz y que siempre me ha acompañado en todos estos años de búsqueda y de sostén de la memoria. Así que la quiero compartir con ustedes, que también está en mi casa, quiere decir que está en la casa de todos ustedes. A la agrupación Beatriz Perocio de La Plata, que sí, que Beatriz estaría con ustedes. Y en todo sentido, incluido el peronismo y demás. Yo a Beatriz no la ubico como peronista, pero sé que era populachera como loco y que iba a ir para ese costado, como fuimos todos casi después, en el transcurso de la ley de ejercicio profesional. Y la otra cosa que quiero decir es que la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en el 80, no sé si 80 o 81, ahora se me escapa, hicimos el Congreso de Psicología en el Sheraton Hotel, queridos. Y fue masivo. La verdad era para dar, era un lujo. Bueno, decir que en esta noche Graciela y el resto de los colegas desaparecidos están presentes.